Señoras y señores, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Torres Zapata y como directora del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida al Seminario de Difusión de la Investigación Contable CAPIC Zona Centro, mayo 2021, organizado en conjunto con CAPIC, con la carrera Contador Público y Auditor del Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, y el Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Antes de dar inicio a las charlas de hoy, saludamos muy especialmente a las autoridades de CAPIC, colegas de las universidades miembros y colegas de universidades latinoamericanas que hoy nos acompañan, a quienes desde ya agradecemos su participación e interés permanente por las actividades que realiza CAPIC. A continuación, les dejaremos con el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Para mí poder recibirles en nuestra universidad es siempre un agrado y a la vez poder saludarles en las duras circunstancias en las que quien más, quien menos nos vemos sometidos por esta pandemia. Ello no ha mermado nuestros esfuerzos y compromiso con el desarrollo del conocimiento en torno a las ciencias de la contabilidad. Es por ello que saludo su participación hoy y a la vez agradezco las presentaciones y la oportunidad que se nos brinda de aportar un granito de arena a la enorme y perseverante labor que CAPIC desarrolla en este ámbito. Hoy que nos enfrentamos como país a una serie de cambios regulatorios y en el ámbito financiero, gracias al nuevo marco de las dos torres que comienza a implementar la Comisión del Mercado Financiero en nuestro país, es altamente relevante promover y fortalecer las instancias de diálogo como estas, a la vez que nos presenta la oportunidad de fortalecer nuestras redes de colaboración. Es por ello que quisiera también destacar la trayectoria de CAPIC Review y su aporte en la difusión de investigaciones en nuestro quehacer en los últimos 20 años en Chile. A continuación, le daré la palabra, no sé si está por ahí, pero eso quiero revisar, Paz. A continuación le daré la palabra en representación de CAPIC a la vicepresidenta, señora Paz Arias. ¿Está por ahí? Llegó. Al parecer tenemos un pequeño retraso, así que vamos a avanzar en la agenda. Y para dar inicio al seminario, quisiera comentarles que en esta oportunidad, luego de cada presentación, daremos la palabra a los asistentes para hacer sus preguntas al expositor, por lo que una vez finalizadas daremos lectura, por lo que solicitamos que nos dejen su nombre y pregunta en el chat.
Agradecemos desde ya su participación posterior en el debate y la reflexión a cada una de las charlas que hoy se presentan. El orden de las presentaciones será en primer lugar el profesor Borges, luego el profesor Morales, finalizando el profesor Pinto Perry, quienes tendrán 20 minutos cada uno para exponer y así poder dejar tiempo a las preguntas. Veremos si viene, no me ha contactado. Bueno, por lo tanto, sin más demora, daremos inicio a este seminario con la presentación del profesor Humberto Borges Quintanilla, académico de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de dicha universidad, quien nos presentará el tema Desigualdad tributaria en momentos de crisis social y pandemia, cuestionamiento a la visión de normalidad. ¿Puede compartir pantalla? Buenos días. Primero agradezco a la Universidad de Santiago que hace de anfitrión en esta loable misión que tiene la CAPIC, que es la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable. Así que se da y se entrega, digamos, un abrazo enorme, digamos, a la Universidad de Santiago, también a las personas que comparten la labor de estar en la CAPIC, como Berta Silva, que es nuestra presidenta del Comité Técnico o de hoy día de investigación, y también a Ángelo, que es nuestro director, que se encuentra también dentro de los asistentes, director de la revista CAPIC Review. Bueno, mi nombre es Humberto Borges, yo soy director del Diplomado en Gestión Tributaria, pero también pertenezco al Departamento de Gestión de Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Además, ya me presentaron y pertenezco también, soy asociado al Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la misma universidad. El tema que hoy día quiero tocar es la desigualdad tributaria en momentos de crisis social y pandemia. Nosotros cuando queremos conversar y hablar de lo que es la situación de la pandemia, tenemos que ser bien sinceros. Tenemos que observar que existe una desigualdad y esa desigualdad se da por políticas y por decisiones que se han tomado por los gobiernos respectivos, pero más bien también por la estructura estatal que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una revisión, un cuestionamiento a la situación de normalidad que existía en un momento. Y eso es lo que hoy día quiero presentar, tomando reflexión de varios trabajos que yo he hecho, algunos están publicados justamente en la misma revista CAPIC Review, para ver esta situación. Entonces, la agenda de hoy día va a ser desigualdad tributaria, después hablaremos algo de la desigualdad territorial de Chile y terminaremos con algunas conclusiones y propuestas. Algunas de ellas hace muy poco entraron ya en digamos, a la Cámara del Senado. Nosotros nos quedamos con esta imagen. Esto pasó el año 2019. Primero, un descontento social que yo lo había estado estudiando, pero no con la magnitud que surgió. Yo lo estaba viendo por el punto de vista de la desigualdad tributaria y había encontrado con que había una diferencia entre los que pagan más, pero que estaban pagando menos impuestos, y también por las personas de lo que se llama ingresos medios. Clase media, pero también podría ser clasificados como ingresos medios, porque no necesariamente una persona que gana 800.000 pesos, pero que tiene 3 o 4 personas a su cargo, puede llamarse ingreso medio, ya que después de sacar la división y sacar el per cápita de esa familia, podría estar rondando dentro de lo que es la pobreza. Entonces hay que fijarse mucho cuando se toman esas políticas, ya que podemos caer en algún, y también cuando nosotros lo hablamos como investigadores, porque nos podemos caer en los grandes promedios, y los promedios a veces no nos dicen muchas cosas. Entonces, volvamos ahora también, aparte de lo que fue el descontento social o lo que se llamó el estallido social, algo que está saliendo en la prensa a nivel mundial y también regional, es que existe un impacto en la pobreza por pandemia. Es decir, podemos también establecer que por la CEPAL y algunos otros estudios, nosotros los que hemos sido menos golpeados dentro de la región por el tema de la pobreza, pero existe y es grave. O sea, hay que también tener la conciencia que es una situación bastante compleja. Y esto se agravó
por la situación que aquí yo coloco a un destacado también profesor de la universidad. Hace poco escribió y cuenta lo que pasa con el mercado laboral en pandemia. Y es verdad, los índices de lo que es la visión puntual, digamos, de lo que es el desempleo ha aumentado. Entonces, esto es una realidad. El desempleo está golpeando. Tenemos desempleo por un lado, la pandemia aún no termina, que eran tal vez la visión que se estaba dando a comienzo del año y a finales del año pasado, donde se decía de aquí a junio la pandemia ya debería estar en retirada. Ahora se amplía eso a plazo septiembre. Hay algunos de estos empleos que no van a volver debido a que existió una digitalización masiva. Entonces, sí vamos a tener grandes índices en el tema de lo que es el desempleo, y eso también perjudica a los ingresos digamos, en general. Otro punto que hay que ser bien consciente cuando nosotros tenemos que hablar de lo que es la distribución y también de la desigualdad tributaria, tenemos que ir a la OCDE. La OCDE ha declarado la misma situación con un punto más o un punto menos a Chile. 2014, 2017, 2019, que lo sacó en el año 2020, a final del año 2020, y siempre las mismas fotos. ¿Y cuál es la foto? Es que nosotros tenemos, si nos basamos en los ingresos tributarios que llegan al Estado, generalmente vía impuesto valor agregado, que es un impuesto muy regresivo y que ataca justamente a las capas más pobres de la población. Segundo, que nos encontramos con el impuesto a los ingresos personales, que si ustedes se fijan son más bajos. Es decir, el impuesto global complementario que muchas personas pagamos ahora en abril, o no hay una pequeña devolución, justamente este está siendo cuestionado porque es muy bajo. Y en general esas son las grandes diferencias. También se habla de los impuestos de ingresos corporativos, pero ahí hay una pequeña acotación. Generalmente nosotros tenemos un impuesto que está semi-integrado, antiguamente era integrado, entonces ahí hay algunas diferencias que pueden ser discutidas, pero sí nosotros encontramos con un impuesto mayor en lo que son las empresas. Generalmente antes eso era lo que afectaba a las empresas, a las pequeñas empresas. Y hay un tema que aquí es cuestionable en estos informes, que es la contribución a seguridad social. Sale muy grande en la OCDE, pero es que ellos no tienen AFP y SAPRE en general, sino que es muy poca la población que tiene acceso a eso a través de seguro. Entonces ellos sí tienen una contribución mayor al Estado, ya que ellos tienen mejor salud y también el tema de los fondos de pensiones, hay una parte que tiene estatal. ¿Ya? Así que eso es más o menos para ver este gráfico y lo recordemos. Esto se vuelve a replicar, como le decía, en el 2019, y si lo tomamos, las rentas individuales en la OCDE están citadas, están cercanas al 24%, y si nosotros vemos este mismo texto más abajo, nosotros lo tenemos cerca del 7%, la contribución que se da para las arcas fiscales. Por otro lado, tenemos un tercer lugar de ingresos también a nivel de OCDE, que es el IVA, que es un 20%, y nosotros lo tenemos como el número 1 en el 40%. Y lo mismo pasa con el tema de los impuestos a las empresas. Nosotros es importante los impuestos a las empresas, ya que nos entregan el 22% de los ingresos estatales que tienen que vía impuestos, mientras la OCDE es cercano al 10%. Generalmente en la OCDE su participación va por otros ingresos que logran ellos recaudar, pero no directamente a través del IVA, que es muy regresivo. Ahora nosotros tenemos que mostrar una realidad, dos realidades. Una realidad, esto corresponde a lo que viene siendo el impuesto relacionado con el impuesto global complementario, pero mensual. Este corresponde a diciembre del 2020 y luego, y también tenemos que es el que dice 2021 AT, y paralelamente tenemos el del año 2019, que está en el año tributario 2020, que fue el que se tributó el año pasado. Sí existió un tramo mayor que hoy día que se agregó debido a que el estallido social en el 12 de noviembre de ese año, cuando se quemó una torre en pleno Santiago, después de eso el presidente Sebastián Piñera dijo que iba a reponer una
una de los tramos que se había antes, digamos, disminuido. Luego, siguiendo con la investigación y lo que he analizado, me he encontrado con distintas situaciones. Una de las situaciones, analizando estos mismos tramos que nosotros vimos anteriormente, que el tramo 1, respecto de las rentas o los ingresos que tiene, ha ido disminuyendo. Y eso ha pasado generalmente con todos. Y el único que ha aumentado su renta, de distribución de renta, durante este periodo, que fueron 11 años que hice una primera análisis, el único que ha aumentado su ingreso ha sido el grupo más alto, que está en el tramo 7-8, que es el tramo mayor. Esto lo podemos observar aquí, más simplemente por números, y nos encontramos con las diferencias. Y las diferencias nos dan y nos muestran justamente una situación de que el primer tramo está perdiendo ingresos y el que lo asume generalmente el tramo 3, el tramo 2, disculpen, y luego llegamos a que el crecimiento del país, cada vez que crece el país, el tramo 7-8, que después queda, digamos, en su conjunto después de las modificaciones tributarias, está absorbiendo la diferencia con un 8%. Ahora esto lo vuelvo a hacer, pero ahora cambio los 10 años. Y ese es el análisis que hoy día estoy presentando y que corresponde a una radiografía que hemos sacado y que hemos estado analizando respecto de las rentas y también de los contribuyentes a nivel país durante el periodo 2010 al 2019. Y esto nos ha dado una primera visión que es concordante con lo que ya habíamos analizado en los periodos anteriores. Y esta visión nos entrega lo siguiente. En promedio, nos encontramos que existen grandes promedios de contribuyentes que no pagan tributo finalmente, que es el tramo 1 exento, y también pocos contribuyentes que están pagando los impuestos en los tramos más altos. Eso es la cantidad de contribuyentes. Esa es la primera visión. Segundo, se hizo una subdivisión que tiene una razón de dividir por el 50% los ingresos del país y poder de esto clasificar los distintos grupos. En el primer grupo se encuentra en el tramo 1 al 3 y eso representa el 88,7% de los contribuyentes y luego del 4 al 7 el 11,3% de los contribuyentes. Hacer el mismo análisis, pero ahora del punto de vista de los ingresos tributables que van a este impuesto global complementario, nos encontramos que el 52,8% está dentro del tramo 1 al 3 y del cuarto al séptimo tramo está el 47,2%. Hay diferencias que tenemos que empezar a analizar. Por ejemplo, las diferencias las podemos ver acá. Uno de los grupos, que es el que se encuentra, que tiene muchas personas, por eso que sale con pequeños círculos, tiene el 88,7% de los contribuyentes, pero solamente tiene el 50%, 52,8% de la torta, en promedio, versus un grupo que es el 11% y tiene el otro casi 50% de la torta. Pero si nosotros vamos a los extremos, nos encontramos con una diferencia tal vez más cruel. El 50% de la población de los contribuyentes tiene 11,4% de los ingresos que van a la renta, versus un 2% que está en el otro extremo, que es el que tiene más alta renta, y se encuentra con el 17,5%. Si analizamos, aquí sale un número que es el 38,8 veces o 39 veces. Y se refiere a lo que estoy agregando al lado. El 1% más pobre, que está el tramo más bajo, solamente reparte el ingreso de la nación a 0,2 del total, 0,225 que sale en un costado. Y por otro lado, el grupo que tiene más recursos está quedándose casi con el 9%, un 8,75%. Este es un promedio que se saca en estos 10 periodos. Ya, recordemos que en este periodo también ha crecido el país a un ritmo promedio de un 3,3%.
Ahora, al distribuir, nos podemos fijar en algo, a ir al fondo de esto. El primer grupo, que corresponde al tramo 1 al 3, lo podemos distribuir de la siguiente manera. Nos encontramos con el tramo número 1, donde podemos observar que tiene una gran baja. Esa gran baja lo que significa que sí existe, porque hay muchas personas que hoy día se están cuestionando, que sí ha existido tal vez un mayor ingreso a una parte de la población, lo que se nota en el tramo 1. Esto significa que las personas que se encontraban en el tramo más bajo de la población, en el tiempo, en estos 10 años, sí han logrado recibir un poco más de ingreso y fueron traspasados al segundo grupo, que es el primer grupo que ya está pagando impuestos, el grupo tramo número 2, y que aquí lo fijamos como que crece al 10%, mientras que el primer grupo, que está en color azul versus el naranjo, nos damos cuenta que se trasvasijan los contribuyentes. Estamos hablando de los contribuyentes. En el caso del tercer grupo, tramo 3, aunque aumentó un punto, es muy bajo el aumento que hace en el periodo. Ahora, si este mismo grupo lo observamos, y lo observamos, digamos, ahora respecto de los ingresos tributables, nos damos cuenta que no hay grandes variaciones. Sí, se encuentra una variación donde el tramo 1 absorbe 3 puntos del tramo 1, es absorbido por el tramo 2 en los ingresos. Y casi permanece con una baja, pero más o menos estable, el grupo llamado tramo 3. Aquí yo hice una línea roja. La línea roja es porque cuando se hizo la gran modificación de lo que es la normativa tributaria para beneficiar a través de la gratuidad, en ese momento se suponía que se habían hecho algunas modificaciones para que los ingresos y no existiera tanta desigualdad. Bueno, aquí mostramos que sí existió algún trasvasije, pero que venía previo. Después generalmente se mantuvo, pero también cayó en el último periodo, que fue del periodo 2016 al 2019. Entonces, algo nos está diciendo eso. Puede ser que estén fallando las políticas. Por otro lado, si ahora observamos, pero del segundo grupo, que va del cuarto al séptimo, nos encontramos primero que estos se encuentran casi todos con el mismo valor que comienzan. 4.7, al final es 4.8, 2.6, termina en 2.4, 2.5, etc. El único grupo que crece, y lo podemos observar, nosotros lo podríamos observar viendo que crece del 1.5 al 2.4 y equivale al tramo número 7, que ahora, después de la modificación del año 2014, también está contando el tramo 8 antiguo y que fue beneficiado con un beneficio de disminución de impuestos. Entonces, al tener esta primera radiografía general, podemos observar ahora lo que vienen siendo los ingresos. Y aquí está lo primero que nosotros podríamos decir de este grupo y que es bastante brutal. El grupo que está en la cúspide de los altos ingresos se encuentran en este momento que han ido paulatinamente creciendo sus ingresos. O sea, de la torta que ellos a principio, en el año 2010, ellos tenían un 14.10% de las rentas tributables, han ido aumentando estas rentas en el tiempo, llegando hasta el porcentaje de 22.2% de rentas. Esto es interesante si nosotros vamos analizando, porque primeramente, aunque existió alguna situación de modificación debido al FUT, y por lo cual se puede aplicar que ahí sí se están reconociendo más ingresos, al mismo tiempo nos damos cuenta que los ingresos no han sido parejos en las distintas otros tramos, ya que estamos hablando de los tramos que más dinero están entregando, que tienen en la sociedad, de 2 millones hacia arriba. Entonces aquí nos encontramos con una diferencia. Igual existe un grupo que se llama, llamémoslo, profesional exitoso, que ha estado mermando parte de la torta de ingresos de la nación.
cada día es más bajo, siendo que no ha cambiado mucho la cantidad de contribuyentes que están en ese mismo grupo. Entonces sí hay una diferencia. Y recordemos, por otro lado, que el país ha crecido en promedio un 3,3%. Y generalmente el crecimiento se lo están llevando las grandes rentas, no las medianas. Y sí algo se ha explicado en la renta 2, que fue el tramo antes explicado. Entonces, volvemos a la situación del impuesto global complementario, y aquí es para que ustedes vean lo que pasó en el año 2014, donde se hicieron cambios y el cambio más grande fue la modificación de eliminar el tramo 8. Esa eliminación significó una gran variación en disminución que corresponde a un 5% y dejándolo igualado al tramo número 7. Lo podemos ver acá, esta modificación es lo que ha estado afectando lo que yo le llamo la igualdad tributaria. Debido a que la modificación, si nosotros lo vemos en el caso de las otras rentas intermedias, no recibieron una disminución porcentual mayor. Por ejemplo, solamente un 2% en el caso de las rentas del 6, del 7 y también en el caso de las intermedias, del tramo 4 al tramo 3. Entonces, esta disminución, ¿qué es lo que ha significado? Que al final, a lo que se llama la clase media o a los profesionales intermedios que sí están ganando una renta un poco mayor que la más básica, ellos están hoy día pagando tal vez más impuestos y viéndose perjudicados. Entonces, podemos sacar una conclusión. Dos conclusiones importantes, las cuales por tiempo las voy a explicar de manera más rápida. Primero, existe un grupo vulnerable, que es el tramo del 1 al 2. El 2 generalmente se encuentra vulnerable, más hoy día en pandemia. Y se ha vuelto ya cliché que en las distintas entrevistas hay una persona que se siente muy pobre para los bancos y muy rico para el Estado. Lo hemos visto con el tema de la renta universal y algunas situaciones parecidas. Esto ya se había observado en lo que fue el estallido social, ya que cuando no solamente la clase más baja y desposeída fue la que salió a las calles, sino que en esa protesta masiva de más de 1 millón de personas, cercano a los 4 millones en Santiago y también a nivel nacional, nos encontramos que también hay un descontento. Aunque hay más dinero, el tema es cómo esto está siendo repartido. Y segundo, que podemos ver como punto importante, es que el tramo número 7, que fue, o sea, 8, que después se convirtió en el tramo número 7, sí tiene un mayor puntos de beneficios que no tiene el resto. Ahora, si nosotros lo vemos a nivel de desigualdad territorial, aunque los ingresos los tenemos un poco más bajos, que es lo que está marcado en rojo, nosotros podemos también empezar con una situación que puede ser un poco escondida. ¿Cuál es lo que estamos escondiendo? Si nosotros sacamos como promedio de la población, nosotros podríamos decir que la población en Chile, en región metropolitana, está teniendo un ingreso promedio per cápita de 3.020.000. Eso es relativo, porque como estamos volviendo a los promedios, está mejor Santiago o la región metropolitana que las demás regiones. Eso es verdad. Pero también vemos, y esto lo comparé en su momento con el índice de desarrollo regional del PNUD, y nos encontramos que no hay una buena distribución a nivel de las regiones. Principalmente, la región más perjudicada con esto es la Araucanía, el Maule y algunas otras más, y está complicada en forma directa, se encuentra complicada la Valparaíso, ya que aunque tiene el segundo digamos, base más grande de ingresos tributables, que es 8,6, su población es cercana al 10%. Y eso lo podemos ver en este otro gráfico. Es decir, nosotros nos encontramos igual con una desigualdad de lo que es repartir la misma torta que estábamos conversando antes por contribuyente, también está mal repartida en las regiones. Principalmente, esto se debe al siguiente gráfico, que la mayor cantidad de rentas se encuentran ubicadas en la región metropolitana. Y ahí lo podemos ver que se encuentra distribuida un 67% de las rentas más altas en la región metropolitana y en las otras regiones un 33%.
Entonces, nos encontramos con una desigualdad. Y al mismo tiempo, al probar y empezar a ver cuánto es lo que estas rentas han empezado a dar como recurso al Estado a través de impuestos, nos damos cuenta que en los últimos años, en el 2017 y 18, la región metropolitana ha estado bajando, aunque son 2 puntos, ha bajado del 75 al 72, más o menos, ha estado bajando lo que es el aporte a través de impuestos de renta o el impuesto global complementario. Es decir, también hay un punto que hay que implica que las otras regiones se encuentran con desfavorecidas. Desigualdad territorial, lo vuelvo simplemente a mostrar, Maule, Valparaíso, Araucanía, Los Lagos, O'Higgins y Biobío, lo que son los lugares que tienen más problemas a través de lo que es el índice de desarrollo humano por región. Conclusión y propuesta al mismo tiempo, ya que estamos con la situación que ha estado cambiando la tributación. Aquí hay un lugar que yo quiero destacar que corresponde al nuevo tramo número 8 que se agregó en el día 12 de noviembre del año 2019 cuando fue el estallido social fuerte que se quemó la torre en Santiago. En ese momento el presidente dijo que iba a reponer el tramo octavo. No fue repuesto en su totalidad, fue solamente repuesto una porción, que es la parte que corresponde a 310 UTA, que está en el cuadro paralelo al lado, pero antiguamente este cuadro era de 120 a 150, y es decir, si lo tomamos en renta mensual, las personas que ganan 6.123.000 hasta 7.654.000 tienen que pagar el 0.35%, o sea, 0.35%, y en el caso de después de los 150 deberían estar pagando cercano al 37.5 o 38% de la tasa. Y existir un noveno tramo, que es el que colocó el presidente a través de la ley que envió en ese momento al Congreso y que fue aprobada la modernización tributaria en enero del año 2020. Entonces, eso hay que la propuesta es reponerlo. Por otro lado, en el tema este del IVA, nosotros podríamos decir que ya estamos a tiempo, podríamos decir que la nueva discusión que se está llevando al tema de los impuestos, yo me ha tocado visualizarlo antes, pero hay que tener dos cosas. El enfoque es a los alimentos, primero, de primera necesidad, como se hace en Europa. Hay personas que han olvidado algunos papers que en Europa eso ya se hizo. Y en Europa era generalmente una tasa del 5%, acá llegamos entre un 4 y un 5%, que es lo que se está discutiendo. Y para mí esta propuesta tendría que ir con el tema de la salud, principalmente con el tema de la diabetes, obesidad, todo lo que tenga que ver con alimentos pero saludables. Y olvidémonos del cliché del pan de 10.000 pesos. Eso solamente lo puede pagar cerca del 2% de la población, como lo mostré yo en la imagen anteriores. Así que por favor, esa es una excusa muy barata. Vuelvo a lo mismo, esto estaría cumpliendo lo que dice la OCDE, disminución del IVA y aumento del impuesto personal. En el aspecto de otras normativas, con esto yo estoy terminando, de otras normativas hay que tener cuidado con lo que son los impuestos de los súper ricos, aunque sí hubo una buena modificación, era la modificación que estaba dando en la última semana, de que se ampliara también y que se dejara un grupo sumamente reducido, el grupo que se le cobrara el impuesto a los súper ricos, pero también que la tasa del 27% de algunas empresas, llamémoslo las superempresas que ganaron durante la pandemia, sí pagaran más un 30%. Esto, y aquí yo estoy mostrando información que en algún momento salió en un paper, solamente modificaría un punto más o menos, casi un punto más de lo que se perdería, porque los demás recordemos que ellas estarían semi-integradas y estarían devolviéndosele a través de crédito socio el 19.5% de lo que ellos paguen como impuesto, y antiguamente y se les devolvían antes 17.55.
Entonces, no sería, aunque serían algunos millones más que le llegaría al Estado en este momento de pandemia. Entonces, no es una mala idea. ¿Mm? Y por último, esto es lo que no se ha querido tocar, las exenciones, las empresas que corresponden a las rentas presuntas, y por último, yo no estoy de desacuerdo con eliminar todas las exenciones, pero cada cierto tiempo se deberían cambiar. Por ejemplo, hoy día, y eso es para la gente del sur y de alguna otra zona, el problema que tenemos con la industria turística, que eso deberían tal vez tener algunas exenciones por el tema de la pandemia. Aquí les dejo también toda la bibliografía que yo he utilizado y le agradezco y disculpen que me haya tal vez pasado algunos minutos. Muy bien, muchas gracias, profesor Borges. Agradecemos su presentación y abrimos el micrófono, la ronda de preguntas. Don Rafael Romero pregunta, ¿tu análisis incluye las declaraciones de impuestos? Esto muestra una gran desigualdad de las rentas. ¿Incluye las transferencias o subsidios a la población de bajos ingresos? Es importante considerarlo para tener una visión completa. Si se volviera a agregar el tramo 8, ¿en qué porcentaje del PIB podría aumentar la recaudación? Perdón. Con la baja del IVA todos pagan menos impuestos, los ricos y los pobres. Si queremos beneficiar a las personas de menores ingresos, ¿por qué no proponer un subsidio directo? Esa es la pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta para contestar las dos al Sí, mismo tiempo. responda de inmediato, por favor. Ya. A ver, la primera situación, yo calculé que eran 1.900 millones que se estaban perdiendo con lo que fue el cambio de 0,4 a 0,35 o de 40 a 35%. Eso está en uno de los artículos que yo he escrito, entre 1.600 y 1.900. Y yo creo que se van a recuperar cerca de 1.600, o sea, de 600 con la modificación que se hizo este año, pero todavía hay que verlo, digamos, en la renta número del 40%. Eso es lo primero. Y ahora, por el punto de vista de lo que dice de las rentas, lo que más se ha dado hincapié, que en este país no hay estadística. Entonces, si hablamos del tema de focalizar a través de subsidio, que es lo que está diciendo el señor Rafael Romero, está equivocado. Justamente, que es lo que ha sido más cuestionado en este momento, porque este tramo número 2, que yo digo que es muy rico para el Estado, justamente no le ha llegado ninguna ayuda y ha tenido bastantes problemas. Entonces, ese es un problema que hay que verlo en forma tajante. O sea, todo lo que es subsidio directo tiene que ser respaldado con gran estadística. Y si eso lo hacen los países de Europa, uno no se puede cambiar de lo que viene siendo una comuna sin dar un reporte a la misma comuna. Acá las personas se cambian, no hay reporte, no hay información, por lo cual no puede después hacerse un seguimiento en tema de subsidio o algunas otras situaciones. Entonces ahí estamos con un problema estatal. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Bueno, no hacemos nada. Eso es la respuesta a algunas personas. En el tema directamente de la ayuda, yo lo vuelvo a insistir, el 2%, entonces al 2%, si va a comprar un mejor pan, no me importa que él lo compre a 10.000 pesos. ¿Ya? Porque sé que estoy ayudando al 89, al 90%, al 98% de las personas que sí van a tener tal vez de no solamente comprar pan, sino que comprar algo para el pan. Y yo en eso soy bastante tajante y también está aprobado. Hay profesores como el José Yáñez que lo ha hecho directamente los análisis respecto a la baja de impuestos en algunos alimentos. Sí, estoy de acuerdo que tal vez tiene que ser una canasta más reducida. Estoy totalmente de acuerdo porque hay una porción que se puede ir a las mismas empresas como ganancia al disminuir el IVA. Muy bien, muchas gracias. La señora Carmen dice, no estoy de acuerdo con el subsidio directo porque conozco muchos que eliminaron a su marido de la ficha y eso les bajó la ficha al 20%, cuando el marido gana casi 1 millón. Todo se prestaría para hacer pillería. Y Gracias por aportar, digamos, a mi favor, que yo estoy de desacuerdo por esas grandes, así que le agradezco el apoyo. No puedo ver más comentarios, creo que esas son las preguntas. Nadie ha levantado la mano ni ha hecho más opiniones. Bueno, agradecemos entonces mucho la participación del profesor Borges.
y las preguntas y respuestas que nos ha entregado. Ahora nos corresponde presentar al profesor Fernando Morales, académico de la carrera Contador Auditor de la Universidad del Biobío y miembro del Comité Científico de la CAPIC, que nos presentará Investigación contable a partir de la pandemia, revisión de literatura. Bien, buenos días a todos. Yo creo que se me Días. escucha bien, Sí, Isabel. muy bien. Sí, ¿Estamos muy adelante? bien. Ya. Muchas gracias. Ahí me hace una seña Ángelo también. Hay vida al otro lado. Muy bien. Sí, aquí estamos. Muchas gracias Muy bienvenido. a la Universidad de Santiago de Chile y a la Universidad Alberto Hurtado por prestarse, digamos, prestar las plataformas, la disposición de organizar estas actividades de CAPIC. Así que en esta condición hoy día de invitado a exponer, voy a presentar un trabajo que está en desarrollo, obviamente, los principales avances sobre lo que nos está diciendo la literatura. ¿Ya? La concentración está en los temas más contables o vinculados a contabilidad, pero obviamente no es exclusivo del término contable respecto de lo que nosotros entendemos como contabilidad o contabilidad financiera. Es extensible, obviamente, a la tributación, a costos, a la educación contable, etc. Así que espero ajustarme en los tiempos que necesita ahí la moderadora, si no usted me corta nomás, tiene el poder del botón ahí al otro lado. Tiene ahí la pantalla disponible si quiere exponer. Sí, ahí va. Perfecto. Así que creo que se está Se viendo ve la muy bien, presentación. se ve muy bien Muy y no bien. hay problema, gracias. Bien, esperen un poquito que la pantalla completa no me toma, pero ahí tomó. Bueno, muy bien. Entonces, como lo anunciaba Isabel, este trabajo tiene que ver con lo que se está mostrando en contexto de pandemia, post-crisis, o en medio de la crisis y post, digamos, lo que nos detuvo y nos ha tenido a muchos en teletrabajo y otras consecuencias empresariales que ha ocurrido a partir de que estalla esto el verano pasado. Diríamos que en Latinoamérica en marzo, abril, ya se toman las primeras medidas de contingencia y todas las consecuencias que nosotros vivimos o estamos informados de lo que está viviendo nuestros respectivos países, siempre con un enfoque un poco más latinoamericano, esta presentación. Por lo tanto, lo que vamos a repasar es un poco de contexto para que más o menos todos nos situemos. Una mirada a algunas revistas de especialidad que yo prioricé. La verdad es que he revisado desde el año pasado que me estoy tratando de elaborar un informe más a conciencia de esta revisión de literatura, sin que sea un análisis bibliométrico, pero me concentré en 3 o 4 revistas de especialidad que creo que valía la pena mirar. Luego algunas otras revistas y otras fuentes bibliográficas, porque aquí también hay que valorar la riqueza de otros productos que han estado disponibles para la academia, no necesariamente en publicaciones, en revistas de especialidad o de alto impacto. Y otros recursos y oportunidades que nos está generando la pandemia. Voy a colocar aquí un timer para ver la extensión del tiempo. Así que bueno, vamos con el punto 1, que es el contexto. Y yo creo que el contexto se puede resumir principalmente en dos aspectos para efecto de esta presentación. Una tiene que ver con la oportunidad de nuevos temas que nos está generando la pandemia, ¿sí? Es natural, y aquí yo me cuelgo de una frase que le tomé a Weber, ¿no es cierto? Algunos lo sitúan como el padre de la sociología, y él señala que, bueno, los fenómenos son interesantes de investigar, tanto porque son muy recurrentes y por lo tanto tienen un impacto y una afectación en la sociedad de manera reiterada, está en todo, o porque es único, ¿no es cierto? Es especial, es singular. Y yo creo que en este caso pareciera ser que la singularidad de este fenómeno vale la pena dejar registro. Estamos viviendo algo que son eventos en el siglo, ¿no es cierto? Son eventos que puede pasar una centuria, o ha pasado, digamos, una centuria para que estemos en esta posición. No sabemos en el futuro, los especialistas dicen que esto deberíamos acostumbrarnos a que sea reiterado, pero por lo menos hasta ahora no había un registro de una pandemia con estas características que tiene una afectación tan particular que vale la pena dejar registro. Pero al mismo tiempo nos pilla en una condición laboral compleja. ¿Ya? Yo creo que muchos leyeron el año pasado una publicación de CIPER, de unos académicos vinculados a la Católica de Temuco, me parece, o varios de ellos, de los coautores,
en donde hablaba del fenómeno de las pantallas en negro, la dificultad para ejercer la docencia, pero también las consecuencias que tenía para el docente en su confianza para el teletrabajo, en abordar el concepto de autoeficiencia en una condición obviamente difícil. Y yo lo traje entonces a esas dos ideas, a este resumen que está puesto ahí, en donde efectivamente hay nuevos fenómenos que vale la pena revisar. Y parte de la literatura ya la está registrando. Fenómenos como el teletrabajo y la teleeducación para nuestros colegas contadores, para nosotros mismos, al menos los que estamos acá, que estamos en un espacio universitario. Muchos riesgos corporativos, riesgos nuevos, riesgos acelerados, un rol de los estados financieros también por divulgar, pero también un rol de otras informaciones que quizás no son contenidas en estados financieros que vale la pena reportar. Y un estado que ha sido necesario que esté mucho más presente, en parte ya Humberto lo daba, digamos, por hecho, digamos, como la política pública, en este caso la fiscalidad, ha tenido un rol importante. Y por otro lado, una disrupción que ya estábamos viviendo, que era presente, ya estaba recogida en la literatura, pero que pareciera ser que se acelera, especialmente la disrupción proveniente del lado de la tecnología. De qué manera la tecnología junto a la profesión contable van a convivir y en qué aspectos va a reemplazar. Y entonces ahí viene un ajuste clave que está más latente, está más notorio. Por el lado de la perspectiva de la persona, yo creo que la dificultad de asumir un rol docente y darle priorización a las funciones de investigación, a la escritura académica, que es lo que yo estuve revisando y que voy a mostrar a continuación, sin duda ha generado problemas. Hay una hiperconectividad, pareciera que queda poco tiempo para otras funciones, y ese otro poco tiempo también hoy día se entremezcla con las labores domésticas, porque estamos trabajando mucho desde la casa. O sea, estoy en clase, estoy en preparación de clase, y luego el tiempo que va restando, somos dueños de casa. Es una cuestión muy natural, más notorio los que están, o estamos, me incluyo, en la edad de crianza y de tener chicos en el colegio y las tareas escolares, etc. En fin, así que ahí hay una situación bien especial. Ahora, en términos de contexto, yo recomendaría mucho los documentos que ha estado emitiendo la CEPAL. Me parece que la ONU, a través de sus institutos de estudios para Latinoamérica y el Caribe, a través de los centros de estudio para educación y ciencia, yo creo que han sido muy oportunos en estar dando señales. Yo aquí solo coloco 3 imágenes de 3 documentos que en su momento fui leyendo y que a mí me alumbraron mucho. O sea, la realidad económica y los impactos para una América Latina no son comparables a los impactos para Europa. La situación de la educación en nuestras condiciones de conectividad no tiene comparación con países desarrollados, con el problema como lo han vivido algunos países asiáticos. Y los problemas de desigualdad de género, ya presentes en la sociedad, súper alertados por los movimientos que nosotros vivimos, especialmente a partir del 2018, pero han estado muy presentes, con mucha notoriedad, se vuelven a acrecentar en periodos de pandemia. Se vuelve a notar una desigualdad importante por impactos laborales o por impactos domésticos en la población. Y ahí está nuestra población también, investigadores e investigadoras, nuestras contadoras que están desde casa, nuestros colegas que tienen otros roles en la sociedad de asesoría y consultoría. Así que hay un tema importante que vale la pena estar mirando. Por lo tanto, la sugerencia para rematar esta idea de contexto, diría yo que es mirar la región, además de los informes propios que puedan estar en el país, y mirar de manera integral, más holista, no concentrarse en una perspectiva. Ahora, bueno, vamos a la revista, porque si no se me va a pasar el tiempo y no voy a alcanzar a comentarles lo que tenía preparado. Muchas revistas, especialmente las que tienen un mayor impacto en esta lógica de la indización, no están recogiendo todavía literatura al respecto. Revistas como Cuadernos de Contabilidad, por ejemplo, La Colombiana, la revista Contaduría y Administración, que es una revista Scopus mexicana, no tiene todavía recogido sus números regulares, a pesar de que ya tienen 4 publicaciones el 2020, Cuadernos de Contabilidad, y la revista Contaduría y Administración, que ustedes saben que tiene las publicaciones por sobre el tiempo, ya tiene un número en prensa del 2022, tiene 3 números cerrados del 2021 y uno en prensa. Y el 2020 lo tiene cerrado también con 4 números. Entonces,
Claro, cuando se trabaja con ese nivel de oportunidad, obviamente lo que se está publicando son fenómenos investigados ex ante de la pandemia. Es una publicación que todavía tiene trabajo desde el 2018, 2019, quizás en proceso el 2020, que no alcanzan a recoger el fenómeno de la pandemia. Y por lo mismo la revista Contaduría y Administración sacó un especial, que es el número 65, está numerado como número 5 obviamente, porque ellos sacan 4 números al año, y en ese especial abordan solo temas de pandemia. Los recogieron y los publicaron todos contenidos en un mismo número, que les recomiendo obviamente a la audiencia consultarlo, pero no vamos a encontrar una gran cantidad de trabajos de investigación en lo que nosotros denominamos investigación contable, con todos los subyacentes, ¿no es cierto? Tributaria, costos, auditoría, control interno, educación contable. Tiene un fuerte énfasis en la mirada económica. Ese número especial tiene 18 artículos, tiene algunos elementos de mercado financiero, de gestión pública, fiscalidad, se aproxima un poco, tiene algunos elementos de lo que exponía muy bien el colega Humberto hace poco, y finalmente nos encontramos, yo como investigador en el área me decepciono de no haber encontrado cosas más vinculadas a mi oficio y a mi interés, que quizás le podría pasar a parte del público, de los que están acá, que vayan a consultar la revista. Sin duda hay cosas muy interesantes, y si el editor estimó que eso es lo que había que publicar como revista de contaduría y administración vinculada a COVID, lo valoramos. Pero a mí no me sirvió lo que yo buscaba. Otra revista interesante es la brasileña, revista de contabilidad y finanzas, y nuevamente no tiene números, no tiene artículos publicados en torno al tema. Pero sí tiene una editorial que me gustó mucho, ¿eh? La editorial que tiene esa revista, la número, ya no tengo el número a mano, creo que es la última del 2020, hace una mención bien interesante a lo frágil que se tornó para las comunidades académicas la falta de distancia física. Valora mucho los congresos, las pasantías, las estancias, las conferencias, como le llama el autor ahí en portugués. Y releva, destaca lo relevante que es para la comunidad la posibilidad de tener contacto directo con el autor, no contacto telemático, la confianza que genera el encuentro con otros docentes y la comunidad que se va formando ahí, e incluso habla de forma muy graciosa cómo muchos proyectos, ideas, trabajo de conjunto surgen en los pasillos. Me gusta mucho esa expresión que ocupa el autor, yo les recomiendo esa editorial, traté de dejar los links de todo lo que voy diciendo para que ya luego la organización comparta la PowerPoint y lleguen, digamos, y lo lean con integridad. Ahora, lo que sí tiene esta revista, que me pareció interesante decirlo, es que también son muy eficientes ellos en mostrar la estadística tanto de los trabajos recibidos con los publicados. Y lo voy a mostrar de forma gráfica, ocupando las mismas gráficas de la fuente original. Esto está tomado por la línea editorial de la revista Contabilidad y Finanzas, de la USP. Y me llamó la atención que el nivel de eficiencia que tiene el área de contabilidad financiera, que es la mayor recepción de trabajos que tiene esta revista, luego no es la mayor cantidad de publicación. En cambio, el área de mercados financieros, que tiene un 30% de recepción de trabajos, ese editorial, luego tiene un 55% de presencia en la revista. Esto está medido para un año, fin del 2019 hasta el tercer trimestre del 2020. Entonces, claro, me puse a revisar qué es lo que estaban publicando unos y otros, y sin duda yo diría la complejidad metodológica, la aproximación econométrica que hay detrás de un artículo sobre los otros artículos, los mercados financieros versus los de contabilidad financiera, pareciera ser que se vuelve mucho más atractivo para una revista que además está en una buena indización. Así que es interesante la transparencia con la que divulgan estos temas esta revista. Bueno, seguir buscando entonces, me empecé a encontrar con cosas. Por ejemplo, hay una publicación del 2020 que tiene un artículo muy interesante del síndrome de burnout, que a ustedes quizás ya les debe sonar, ha estado en prensa, ha estado en los análisis, quizás en los comentarios de especialistas, en programas. Y yo lo que percibí es que este artículo no estaba hecho a propósito de la pandemia, pero está inteligentemente publicado en periodo de pandemia. ¿Ya? Al leer el artículo
no tiene una mención exclusiva a que haya sido una encuesta, que aplica la encuesta del señor Burnout, ¿no es cierto?, del colega Burnout, no dice que la aplique en periodo de pandemia, pero el artículo es súper pertinente en el momento en que lo publican, porque efectivamente lo que se evidencia ahí es justamente a esos 68 profesores de la Universidad de Sevilla y la Universidad Nacional Antúnez de Perú, es que efectivamente hay presencia en el rol docente, investigador de este síndrome. Hay un agotamiento, hay un estrés generado por el trabajo telemático y se generan ciertas frustraciones, especialmente por no alcanzar los niveles de calidad en investigación deseados o esperados. No hay diferencia por género, el síndrome, dice el artículo, lo pueden percibir ellos en su muestra en profesores jóvenes y profesores más mayores, pero sí hay diferencia significativa por sexo, es decir, afecta de distinta manera a hombres y mujeres. Yo creo que es un artículo muy pertinente para lo que estamos ahora viviendo, los que estamos dedicados a esto. Y también un artículo muy interesante, que está al menos liberado, está de Open Access, que yo lo encontré a través de Taylor and Francis Online, que es un muy buen motor de búsqueda también, con muchas revistas indexadas, que es un especial de la revista Educación Contable. ¿Ya? Es un artículo muy extenso, tiene 133 páginas, se dedica a revisar elementos de currículum, de tecnología, de acreditación y socioeconómico en torno a la educación contable. Yo creo que está súper bien logrado el artículo de los autores, son 3 autores ahí, y lo que a mí más me gustó es que dejó un adendum dentro del artículo especial, dentro de esta edición especial, que repasa por país. Él tiene 46 países tomados en su estudio, con lo cual él hace la introducción conceptual de los temas que nombré, pero luego le da un espacio a cada país según lo que le fueron reportando. Destaco la presencia obviamente de Chile, por mi condición de chileno. La profesora Natalia Cuadra de Valparaíso hace una breve síntesis de cómo se está viviendo la educación a distancia en la pandemia, pero también hay un espacio para Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, de los países latinos que yo pude revisar, pero en términos de culturales encontramos Europa, Asia, Oceanía, África también, así que es un artículo muy, muy interesante que yo recomiendo leer con calma porque es muy extenso y claro, y los que, bueno, yo no tengo un buen inglés, me genera un esfuerzo adicional leer ese tremendo documento. Y quería destacar también la revista Contabilidad y Negocios, es una revista peruana vinculada a la Universidad Católica. Tampoco tiene una gran cantidad de publicaciones en torno a los temas de contabilidad y COVID, pero aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, el primer artículo que está ahí en la pantalla, el de cambios esperados en las funciones administrativas, me pareció súper pertinente en el sentido de lo que está viviendo hoy día el gerenciamiento de las organizaciones. Ellos aplican el método de Delphi, que ustedes saben que es un método de investigación de grupo reducido, de expertos, y que a través de la consulta anónima se van generando ciertas coincidencias hasta llegar a una conclusión donde todo el grupo pueda consensuar un mismo aspecto. ¿Qué descubren los autores? Creo que es Navia y Stefano. Descubren que obviamente la administración de las empresas hoy día tiene una dificultad de interacción, a pesar de que las herramientas tecnológicas pareciera que facilitan. Tienen problemas para ejercer el control simultáneo de las labores propias de gerenciar. Se han generado problemas de confianza y comunicación, pero tiene una ventaja. La toma de decisiones se ha tornado mucho más rápida en las organizaciones que ellos estudian. Es un estudio que abarcó una muestra pequeña, pero de grandes empresas, de pymes y de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, yo creo que ese estudio es un buen modelo a seguir para poder aplicarlo quizás en nuestras realidades, en empresas regionales, nacionales, quizás focalizar en un sector en particular. En general es un muy buen estudio que uno puede aprender, digamos, de esos autores españoles, me parece que eran ambos. Desde Argentina hay algo muy interesante. Hay un artículo publicado sobre la contabilidad en tiempos de COVID,
COVID-19, María del Carmen Rodríguez, es un artículo muy interesante en la revista Contabilidad y Auditoría. Es un buen repaso teórico de lo que la contabilidad podría prospectar respecto a una pandemia. Tiene una orientación clara y marcada hacia la accountability, creo que va más allá del reporte contable, trata la autora de describir cómo en estas crisis se necesita una contabilidad más expandida hacia lo no financiero. Entonces, de hecho, termina concluyendo cómo es importante que la contabilidad que refleja una posición financiera, económica de las empresas, tienda hacia lo social, ambiental y gobernanza. O sea, va muy incoherente, y de hecho ella misma lo dice, con algo que ya se venía observando, y que hoy día las falencias que tiene un modelo contable tradicional, obviamente están relevadas por la necesidad de salir a demostrar nuevas cosas en medio de una pandemia. Es muy, muy buen artículo, no es muy extenso, tiene la extensión normal de un artículo, se los recomiendo. En cambio, el artículo que está marcado en la viñeta de abajo, de la revista Escritos Contables y de Administración, es un artículo ya que trata de hacer una exploración basada en 20 compañías cotizadas argentinas y buscando las palabras claves dentro del estado financiero y de los hechos relevantes que hay que reportar al regulador. Así que es un informe, es un análisis más bien cualitativo, minería de texto. Ellos buscan la palabra COVID-19 en estos reportes y lamentablemente el resultado es muy malo. Muy baja la revelación que ellos detectan, pero ellos utilizaron los estados financieros trimestrales a marzo del 2020. O sea, recién llevábamos un mes, 2 meses quizás del anuncio de la pandemia. Por lo tanto, no hay una riqueza en datos, pero yo destaco en ese artículo la intención y la rápida inteligencia investigadora que tratan de aplicar en contexto. Así que también recomiendo ese artículo. Hay un número especial de la revista Crecer Empresarial colombiana, que tiene solo 5 artículos publicados, 2 son notas editoriales, muy pertinentes de todas formas, y hay uno que me llamó la atención en la mirada contable, que se los recomiendo. Es un artículo de un señor Rodríguez que hace una revisión contable, pero teórica, de lo que debiera reportarse en términos de la pandemia. Hace un repaso rápido por los inventarios al cierre del ejercicio, las inversiones con participación, con los consecuentes impactos que tiene por la valorización de goodwill, propiedades, planta y equipos que quizás están detenidas, o nuevas inversiones asociadas a bioseguridad que pasan a ser a la planta física, pero que no tienen un sentido como tiene el resto de la propiedad, planta y equipo. Hace menciones a la NIC 20 de subvenciones, al deterioro de las cuentas por cobrar y las provisiones y contingencias a causa de los despidos, ¿no es cierto?, y de las posibilidades de vinculación. Buen artículo también, se lo recomiendo, artículos de este tipo ya hay en varias revistas también. Bueno, al buscar por palabra clave, efectivamente el resultado no fue muy bueno. Ustedes saben que el motor de búsqueda de Cielo puede jugar, digamos, con distintas palabras y combinarlas en el título, en el texto, etcétera, en los keywords, ahí uno puede jugar. Y en realidad el motor de búsqueda Cielo está arrojando muy pocos resultados. Justo está sonando el teléfono, disculpen, lo voy a cortar. Ya, disculpen, que si no iba a estar sonando todo el rato. Entonces, así que bueno, yo por lo menos hice el ejercicio a través del motor de búsqueda Cielo y no fue bueno. Pero lo que sí quiero destacar, que puede ser interesante, eso que estoy marcando en la pantalla, es ocupar un poco más los interactores con redes sociales. No solo ayuda a darle visibilidad al trabajo del autor que uno puede haber encontrado, sino que tu red sabe en qué estás tú, qué estás buscando. Entonces eso a mí me ha ayudado, porque yo al menos soy más usuario de Twitter, no soy muy usuario de Facebook, y me ha ayudado porque al picarle, digamos, el tweet de un artículo y publicarlo en mi red social, otras personas han interactuado conmigo y me han hecho comentarios que me permiten llegar a otras fuentes de información o interactuar con colegas, especialmente extranjeros, no chilenos. Este lo voy a saltar,
tiene que ver con educación, pero prefiero avanzar porque ya llevo 21 minutos, entonces quiero decirles que no descartemos también lo que se denominan los working papers. Creo que hay buenos documentos de trabajo que han salido en pandemia. La gracia que tienen es que, obviamente, como son documentos de trabajo, la línea editorial queda en la misma organización que está emitiendo el documento. Por lo tanto, eso le da una rapidez también en la revisión interna de calidad, pero en la rápida publicación, a diferencia de una revista externa, digamos, o una revista indizada que tiene una cola de artículos para revisión y todos los tiempos que sabemos que puede tomar. Hay buenos documentos, yo solo voy a dar de ejemplo la portada de ese que es argentino, que está muy interesante, va en la misma línea de la publicación, son los mismos artículos, o sea, los mismos autores, o ese español sobre medidas tributarias que vale la pena. O sea, yo creo que ahí hay dos cosas contenidas. Pasa lo mismo con las tesis, tesinas, trabajos de grados. Cuando uno busca, por ejemplo, a través de Google Académico, el famoso Google Scholar, mucha tesis, tesina está saliendo. Naturalmente puede tener problemas de distintas calidades respecto a lo esperado cuando alguien está acostumbrado a leer artículos en revistas científicas o académicas. Son extensiones mayores de texto también, pero sin embargo están entregando con rapidez la mirada local en distintas realidades. Y ahí tomo dos ejemplos colombianos de la Universidad Piloto y la Universidad Cooperativa. Y este me gustó mucho. Esto es un monográfico que en los anexos de la linkografía está como llegar a este libro, que es las memorias de un congreso colombiano. Es un trabajo de Julio Hernández con Valeria Yagui, peruanos, y que me gustó porque ellos van en la línea de investigación de, bueno, ¿y cómo se está ocupando la página web y las redes sociales para la comunicación corporativa en contexto de pandemia? ¿Qué se está informando? ¿Qué se prioriza? Es una línea de investigación que yo también he seguido a propósito de mi tesis doctoral, y creo que es muy contingente, es un trabajo empírico, tiene un muy buen desarrollo, que lo pueden encontrar en ese monográfico, porque es un libro que tiene 200 y tantas páginas, pero el trabajo de Julio tendrá las 20 páginas habituales que tiene un artículo. Con esto voy terminando. Ahora sí, voy en la última parte para que sepa la moderadora, que debe estar ahí tensa por los horarios. Les recomiendo mucho leer el IFAC, el sitio de IFAC. Ellos desde el 2020 abrieron un espacio especial para pandemia. Tienen toda la información que ellos quieren comunicar a través de estudios, su mirada de los temas, tiene mucho de poner en mirada, según temas de especialidad. Así que si ustedes entran a IFAC y bajan por el scrolling, van a encontrar muchísima información sobre este tema. Lo mismo con el tema de la Fundación IFRS. Yo creo que el JASPI no ha sido tan abundante en pronunciamientos, pero ha pronunciado lo suficiente para entender qué está pasando con los contratos de concesión, que está asociada a una NIF relativamente nueva para el mundo contable, y otros efectos, digamos. Cuando apareció la pandemia, de hecho, lo primero que ellos comunicaron era el tema también del aprovisionamiento relacionado con instrumentos financieros, porque se temía que podía haber también, y en la introducción lo dice, un nuevo efecto de mal reconocimiento o falta de aprovisionamiento en torno a instrumentos financieros. Entonces salieron de inmediato a relevar todo lo que era la provisión por pérdida esperada de la NIF 9 y otros efectos. Así que muy interesante. No dejar de consultar las firmas. Yo creo que ahí eso hayan estado todas las firmas, KPMG, Deloitte, EY y Price, han estado súper activas con webinars, súper activas con reportes que son muy útiles en este tiempo. Yo he leído todo lo que he podido. Y naturalmente hacer la invitación especialmente a los estudiantes que puedan estar conectados, que cuando buscamos en motores de búsqueda, por ejemplo Google Scholar, la prevalencia va a estar en literatura en inglés por la cantidad de personas que están publicando en ese idioma. Así que sin más, la conclusión sería: trabajo en desarrollo, noticia en desarrollo, no hay tanta literatura, pero la que hay es muy pertinente para empezar a delinear nuestros trabajos de investigación. Muchas gracias a la audiencia y a Isabel, que está moderando este panel. Muchísimas gracias, profesor Morales, por su interesante presentación.
En el chat no vemos preguntas, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Como dice don Ángelo Benvenuto, gracias Fernando, muy buena presentación, evidencia la existencia de una ventana de oportunidad para recibir contribuciones en el tema contable COVID en la conferencia anual de CAPIC y en la revista. Darío Sánchez, excelente Fernando, gracias por tu aporte. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al profesor Morales? ¿No? Al parecer no hay preguntas, así que Fernando, muchas felicitaciones en el chat. ¿Sí? Ya, gracias. Yo la presentación luego la hago llegar a ustedes como organizadores y vean la forma de extenderla, y en la última página, como alcanzaron a ver, están los links de todos los artículos o informes que fui siguiendo para elaborar esta idea, y así ya cada uno construye la suya. Así que muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta. Hay una pregunta, pregunta Lenin Arge de la UBA. Quisiera saber más qué es un working paper. Los working papers son, tal como lo dice la palabra, son documentos técnicos que emite una comunidad en donde se discute un tema. Ya generalmente no tienen la categoría de una publicación seriada, sin perjuicio de que muchas universidades igual le crean el ISSN o ISBN, dependiendo si alcanza una categoría de libro. Pero generalmente son documentos técnicos de especialistas que comentan temas particulares. Ese es un working paper. Bueno, en honor al tiempo me van a disculpar, pero vamos a tener que dejar las preguntas hasta acá. Agradecemos mucho al profesor Morales por su presentación. A continuación, el profesor Germán Pinto Perry, académico de la Universidad de Santiago de Chile y director del Centro de Estudios e Investigación Tributaria, profesor Norberto Rivas, de la USACH, nos presentará el tema apoyo tributario a pymes en periodos de emergencia. Queda disponible el... Perfecto, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores y a todos los invitados, los que están participando. Vi a harta gente de otros países. Un saludo a Darío Sánchez, Daniela Beglia, Carmen Verón, Luz María Casedanca, que me tiró las orejas, y alumnos, señorita Romina Jara, don Felipe Pérez, don Benjamín Carranza. Gracias por conectarse. Bueno, lo que quiero conversar con ustedes en esta mañana es un tema bien puntual, y es analizar y reflexionar sobre el punto de partida de una investigación que estamos realizando en el Centro de Investigación y Estudios Tributarios, relacionado con el efecto en las empresas de todas estas normativas tributarias que se han dado para apoyar a las pymes, con un claro sentido social, o sea, no antes social, de un sentido de emergencia, diría yo. La Autoridad Nacional ha dado disposiciones, ha establecido normas para ayudar a un sector muy sensible a la economía, y que son las pymes. Y la herramienta tributaria es la herramienta sine qua non que tiene la autoridad para poder influir de alguna manera en la economía, y especialmente en las empresas, propiamente tal, en estas unidades económicas, y este sector de la economía que son las pymes, que son muy sensibles a la economía, en la parte, quizás no tanto en la aporte al PIB, pero sí en la parte de la mano de obra. Y en el año pasado, en abril, salió un decreto supremo. Me voy a concentrar en esta normativa específica, porque el Estado dio otras ayudas, dio una ayuda de financiamiento y estas tributarias, y vamos a comentar estas materias tributarias porque fueron las primeras que se lanzaron al mercado, al país, con la clara ayuda, la clara intención de ayudar a este sector, pensando que iban a dar un auge, una potente ayuda al sector. ¿Qué fue lo que se otorgó? Se otorgó la prórroga en el plazo del IVA. Yo siempre he dicho que el IVA es un impuesto en la parte operativa, mal entendido, porque los comerciantes, los sujetos pasivos, los vendedores, piensan que el IVA es de ellos.
y realmente el IVA no es de ellos son recaudadores. Entonces, cuando dicen que van a pagar IVA, en realidad ellos están reteniendo mucho IVA. Sin embargo, es un flujo. Y para ellos es un tema de caja. Caja que no es de ellos, pero es caja que tienen en consideración. Y se estableció una prórroga en el plazo de IVA por los meses de marzo, abril y mayo, los cuales se podían empezar a pagar después. Entonces fue una facilidad en el tiempo que les dieron a estos contribuyentes para poder solucionar el problema del flujo. ¿Quiénes se podían acoger a esta disposición? Principalmente dos tipos de contribuyentes. Los que eran pymes, según está definido en el artículo 14, letra D de la Ley de Impuesto a la Renta, todos aquellos que tienen ingresos promedio de los 3 últimos años inferior a 75.000 UFs y un capital efectivo aportado de 85.000 UFs. Y además, contribuyentes que no están acogidos a esa disposición y que tienen ingresos que no superan los 350.000 UFs como ingresos también promedio, tanto ellos como contribuyentes y como las entidades relacionadas. Después, otro beneficio es la prórroga en el pago de las contribuciones. Ese es un impuesto que le afecta no tan solo a las pymes, sino que también benefició a las personas naturales, que cuando uno se enfrentaba en abril del año pasado a la obligación de pagar el impuesto, de acuerdo si eran contribuyentes personas naturales hasta cierto monto, aparecía la opción de postergar el pago de la primera cuota, y se pagaba en cuota. El problema es que a muchos después se nos olvidó que había que seguirlas pagando, porque el problema era una postergación de la primera cuota, y son 4. Entonces ese fue un beneficio que fue para las pymes y para todas las personas naturales que tenían unas bases imponibles, principalmente a los contribuyentes, personas naturales, dueñas de bienes raíces, cuyo avalúo fiscal era menor a 133 millones de pesos. El no pago de PPMs. El PPM es una obligación que todos los contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría tienen que cumplir cada mes un porcentaje, algunos es una tasa variable, algunos es una tasa fija, por cada ingreso bruto que genera. Por lo tanto, cada peso que le llega a un contribuyente tiene que hacer una provisión para el impuesto que van a tener que pagar en abril del próximo año. Esa es una obligación mensual y que le genera problemas de caja durante todos los meses. Y con esto se suspendió el pago del PPM. Pero en abril del otro año tendría que pagar más impuestos. Es una postergación del flujo, sin duda. Después, la posibilidad del pago anticipado de devoluciones de impuesto a la renta por el año tributario 2020. En abril del 2020 se pagan los impuestos del año 2019. Y cuando los PPM del 2019 o algunas retenciones son superiores al impuesto que tiene que pagar, hay una devolución de esos PPM. Siempre se habla de devolución de impuestos. En realidad es la devolución de las retenciones y de los PPM que se pagaron en exceso porque se pagó menos impuesto. Se determinó menos impuesto. Eso genera una devolución. ¿Qué es lo que hicieron? Que ese flujo se lo anticiparon para ayudarle con liquidez a los contribuyentes. Otro beneficio establecida esta ley, la prórroga del pago del impuesto a la renta de primera categoría. En abril tenían que pagar el impuesto, se permitió la postergación sin ningún tipo de multa, intereses ni de reajuste. Por lo tanto, la posibilidad de postergar el pago del impuesto es algo que está en la ley, se puede hacer, pero te aplican intereses y reajuste. En cambio aquí los congelaron. Prórroga en el plazo para acogerse a los regímenes de la ley 21.210. Para las personas que son de otros países, en febrero del año 2020 salió una reforma tributaria en la cual se establecieron los regímenes de tributación especial para las pymes y para el resto de contribuyentes. Y uno podía elegir de acuerdo si cumplía los requisitos para poder acogerse a esta disposición. En algunos casos, esa situación generaba una mejor carga tributaria, una más baja, en algunos casos. Y por lo tanto, ya que el Servicio de Impuesto Interno automáticamente acogió a cierto grupo de contribuyentes y otros tenían la posibilidad de optar. Entonces, eso no era una cuestión de flujo, sino le sacaron a las pymes el estar evaluando con qué régimen se iba a aplicar una postergación en las fechas para tomar esa decisión. El punto 7 se permitió una devolución de las retenciones de honorarios. Eso beneficia a todas las personas naturales por los meses de enero y febrero del año 2020.
todos los honorarios que uno realiza por servicio o prestaciones independientes, hay que hacer una retención, que el año pasado era un 10,85% del honorario. Y toda boleta que uno emitía le hacían esa retención, que después se imputaba con la declaración de impuestos en abril del año 2021. Las retenciones que hicieron en enero y febrero, se las devolvieron. O sea, no se las devolvieron, yo también fui beneficiado por eso. Pero ahora había que pagarla. Entonces la plata que nos devolvieron en marzo, ahora había que restituirla. Aquí el que da y quita le sale una jorobita. Facilidades de pago a la tesorería. Los pymes con problemas financieros. Entonces, esos contribuyentes que están con problemas financieros renegocian las deudas con la Tesorería General de la República y les da una posibilidad de facilidades de pago. Situación evidente que en periodos de complicación para este tipo de contribuyentes es necesario facilitar el poder renegociar estas deudas con la tesorería, cuyas tasas de interés, dicho sea paso, son bastante altas, o sea, no son tan beneficiosas como años anteriores. Facultades de condonación de intereses y multas del Servicio de Impuesto Interno, o sea, multas tributarias, la misma situación, contribuyentes que estaban con deudas, siempre esto está enfocado a las pymes, que estaban con deudas, y en este periodo más complicaciones monetarias tenían, el Estado les daba una ayuda para ponerse al día con las deudas con el Estado. Esas serían las normas más importantes que se lanzaron, se plantearon en ese decreto. Pero después, en septiembre del año 2020 salió la ley 21.256, que estableció una ayuda más potente. Estos contribuyentes que son pymes tenían una tasa de impuesto de primera categoría de un 25%. Se bajó un 10%, o sea, bajó considerablemente la tasa de impuesto para este tipo de contribuyentes. Esta tasa es la que teníamos en Chile hasta el año 88, 80 y 90, ¿sí? Porque el 89 no se pagó impuesto, el 90 fue de transición, es decir, en la década de los 80 se pagaba un 10% de impuesto de primera categoría. Y ahora se le aplica a estos contribuyentes para que si tenían que pagar impuestos, aquí para adelante por el año comercial 2020, 21 y 22, sea una tasa más chica. Ahora, ¿cuál es el tipo de eficiencia de esta normativa? Este es el estudio que estamos realizando, estamos analizando distintos tipos de empresas que estamos recopilando datos, pero nuestras primeras conjeturas de esto es que hay ciertos detalles que es importante cualitativamente considerar, y es lo que en el fondo vamos a compartir con ustedes a esta etapa incipiente de la investigación. Primero, estas normas fueron enfocadas para las pymes por problemas derivados de la pandemia. El punto está, ¿qué entendemos por pyme? Y ahí hay desde mi punto una debilidad en las políticas públicas, porque todo el mundo se ha engolosinado con la definición de pyme tributaria, que hoy día está consagrado en el artículo 14, letra D de la Ley de Impuesto a la Renta. Y lo más divertido que yo he visto algunos comentarios, algunas personas que dicen, ahora está definido el concepto de pyme según lo que dice la Ley de Impuesto a la Renta. Y con eso lo aplican a muchos, extienden el concepto para todo tipo de política, lo cual desde mi punto de vista es un error, porque considerar a la pyme solamente por el nivel de ingreso es desconocer otros factores. Antiguamente, el concepto de pyme, concepto que manejaba la Corfo, que no sé por qué se ha desusado, consideraba una mezcla de capital propio, número de trabajadores y nivel de ingresos. Hoy día una empresa que tiene grandes ingresos, la empresa tiene mucho capital invertido, pero tiene unos ingresos inferiores a 2.000 millones de pesos, pasa a ser pyme y puede tener muchos trabajadores. Y quizás esa situación de ingresos sea momentánea. En la ley la antigua ley de quiebras, que ahora se llama de reemprendimiento, tiene un nombre bastante eufemístico, considera pyme unos ciertos factores de personas, de personal. Y como cosa anecdótica, una profesora brasileña un día me contactó para hacer un estudio de las pymes a nivel sudamericano, y cuando yo le dije, hoy día lo que está cambiando el concepto de pymes es lo tributario, que es solamente por ingreso, le llamó la atención. En Brasil, que las pymes, en realidad las pymes son más grandes que las chilenas, porque son el país más grande del mundo, tiene otros criterios y también consideran el tema de personal. Entonces, sinceramente, la profesora parece que encontró muy pobre en nuestro carácter de definición de las pymes, porque
de ahí no me contactó más. Entonces, se está enfocando a un sector por un criterio, está bien, pero debería ser un poquito más afinado la puntería. Esta cuestión de los ingresos yo creo que podría ir por un poquito más, considerando otra cosa. Ahora, se dio ayuda a este sector para liquidez en materia tributaria, que quizás no era el mayor problema que tenían estos contribuyentes. Sí, tienen que pagar el IVA, sí, un problema flujo. Se agradece la postergación por 3 meses. Se ayudó a la baja tasa de impuestos, pero ¿realmente esta empresa iban a tener utilidad? Las pymes venían muy complicadas de hace mucho tiempo atrás, antes de marzo del año pasado, e incluso antes del estallido social, porque lamentablemente, sin entrar en un tema político, el tema del estallido social, el 18O, generó problemas a este sector y las complicó. De hecho, una encuesta que fue realizada por la Asociación Chilena de Seguridad a 254 empresas de sus afiliados, esto fue en diciembre del año 2019 esta encuesta, o sea, nada que ver con la pandemia, y con esto nos refleja la situación que ya estaba este sector, que era malo. El 47% de las pymes consideraba que había una crisis que le estaba afectando y que su negocio no iba a sobrevivir un año. El 65% de esos encuestados manifestó que a diciembre tuvo que rebajar su personal. Y el 47%, que es lo que está ahí, decía que no iba a durar más de un año. En septiembre del 2019, antes de la pandemia, 1.130 empresas habían iniciado un proceso de quiebra en ese año. O sea, antes de la pandemia, empresas ya se estaban acogiendo a la ley de reemprendimiento, se me olvidó el nombre, la mención completa, la antigua ley de quiebra, que antes sonaba más fuerte, ahora la de reemprendimiento, y ya estaban con un proceso de quiebra. Y esta situación antes del estallido social. En abril del 2020, ya con un mes de cuarentenas y con pandemia ya declarada, y se hizo una encuesta por la Fundación Eurochile, el 81% de las pymes reconoció que tenía un impacto significativo el COVID. Y el 45% cree que no podrá seguir operando ante la cuarentena obligatoria. O sea, ya visualizaban en abril, llevando un mes nomás de cuarentena, que no iban a soportar. O sea, la situación era sumamente complicada. El 73% de esos contribuyentes manifestó que ya había bajado a la mitad sus ingresos. Un 19% acusó que había bajado su ingreso entre un 30 y un 50%. Y solo un 2% dijo que no habían tenido mayor problema. Pero todos habían acusado que habían aumentado sus costos. Sin duda que habían aumentado por las medidas que tenían que tomar para el tema de las ayudas, o sea, las medidas que hay que tomar en la parte higiénica, el recambio de las cosas físicas para poder operar. En junio del 2022, la Asociación Gremial Nacional Unida de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa, CONUPRIA, declaró que 200.000 pymes iban a la quiebra. O sea, este tipo de contribuyentes, tipo de personas objeto, este tipo de ayudas, estaban quebrando. O sea, el tema de la ayuda de los impuestos no iba a solucionar este tema porque ellos ya venían en cuesta abajo. Ahora, en enero del 2021, según información de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, 1.800 empresas habían quebrado, habían empezado su proceso de liquidación, porque ustedes saben que ahora con esta ley hay varias alternativas. Uno se acoge un procedimiento donde se declara que está en insolvencia y le administran la empresa y le ayudan a salir adelante. Se reorganizan los activos, se reorganizan los pasivos. Pero llega un momento donde la empresa o el sujeto, porque pueden ser personas naturales también, deciden liquidar sus bienes. Esa es la quiebra. Liquidar sus bienes, y es para
proceder al pago de sus deudas. Y yo puedo irme directamente a la quiebra o puedo ir en este proceso de, por favor, ayúdenme. Y ahora se morigera porque antes hablaba que había un interventor, ahora es un veedor, y después viene un liquidador, pero el fondo es ayudarlo para mejorar su empresa y tratar de salir adelante. Por eso que hay un proceso de reorganización y después ya viene, o sea, si no funciona, se va a la liquidación. Pero 5.000 personas se acogieron al procedimiento de quiebra. Por lo tanto, la esencia de lo que estaba pasando en el país, sin duda era para que un escenario bastante lamentable. Y afinando un poco más las estadísticas, en un procedimiento concursal de reorganización de personas naturales deudoras, eran 783 se vieron el año pasado. Un proceso concursal que es de liquidación de los bienes, es decir, voy a liquidar mis bienes, los que yo les decía, son esos 5.113 personas. Y a nivel de empresas, la reorganización fueron 58 y realmente se fueron a quiebra 1.800. Ahora, no fueron las 200.000 que planteaba la CONUPIA, ni tampoco podemos decir que 1.800 eran todas pequeñas empresas, pero sí demuestra lo débil que, que este sector que ya venía con varios problemas. Entonces, esto nos permite hacer la reflexión de que las normas tributarias que son utilizadas para ayudar, necesarias para derivadas de la pandemia, que se implantaron por la pandemia, sin duda que llegaron a solucionar a un sector que ya venía con serios problemas de liquidez, porque ya venían sus ingresos bajando. En la pandemia se generaron problemas que ya no era tan solo en la oferta o en la demanda, sino que todos estaban con un problema de liquidez, porque ya no teníamos venta, porque la gente no podía comprar, porque no tenían trabajo, porque lo habían despedido, porque estaba encerrado en su casa, y también que las pymes no tenían recursos para poder solventar esa necesidad de liquidez. Por lo tanto, la postergación de los impuestos que fue anunciado con gran auge y con gran bombo, y que el Servicio de Impuesto Interno de inmediato sacó resoluciones para hacer operativas estas normativas, no iban a solucionar el problema puntual que tenían estos contribuyentes. Y también la gran cantidad de asesores y centros de estudio que hacían seminarios, cómo aprovechar estos beneficios tributarios que se estaban dando, realmente no iban a generar el efecto, porque de partida, si yo podía postergar el pago del IVA, es porque había hecho ventas. Y si voy a postergar el pago del impuesto a la renta, es porque tenía utilidad. Me puedo acoger a la tasa del 10% de la ley 21.256 si hubiera tenido utilidad el año 2020, pero si tuve pérdida, al final me da lo mismo. Por lo tanto, el tema tributario no ayudaría, esa es la conjetura que tenemos nosotros, a solucionar el problema de las pymes, sino que se debería incentivar otro tipo de beneficios de liquidez. Y ahí vino, o sea, esto es bastante evidente, el gremio de los microempresarios planteaba este tema, y se solicitaban créditos, y esto eran los famosos créditos FOGAPE, y que el Banco del Estado anunció estos beneficios que se estaban dando, y se recibieron como 256.000 solicitudes de créditos, de los cuales se aprobaron 26.000 y 15.000 se rechazaron. O sea, se aprobaron 26.000 y se rechazaron 15.000 por forma o porque simplemente no se les podía dar créditos. ¿Por qué? Porque tenían un DICOM, porque tenían cualquier cosa. Si yo estoy quebrado, o sea, estoy a punto de quebrar, obviamente que tengo varias yayitas en el sector, y decir que te voy a dar un crédito siempre y cuando tengas impoluto tu situación financiera, es como un poco reírse de este tipo de empresarios. Por eso, que es la gran crítica que se le puede hacer a este tipo de beneficios, es que se otorga con un perfil que no está de acuerdo a este sector, que ya dijimos que desde antes de la pandemia venía con problemas por el estallido social, y antes ya venían con algún tipo de situación. Por lo tanto, nuestra conjetura inicial es que la ayuda tributaria, postergación de las obligaciones tributarias, no es lo que necesitan realmente un sector tan dañado como las pymes, sino que es una ayuda a los créditos, que es lo que en el fondo lo que estaban pidiendo, u otra alternativa. Y eso es lo que nosotros vamos a documentar con
con los análisis numéricos que vamos a hacer. Así que esperamos prontamente compartir esos resultados. Por la atención prestada, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pinto Perry. Miramos el chat en este momento para ver si tenemos algunas preguntas, comentarios. Muchas felicitaciones. Nos escriben los participantes. ¿Alguna pregunta? Quedaron todos Aquí deprimidos. apareció. Espero que no sean pymes. Excelente presentación, buena presentación. Se puede entrar a la encuesta. Ya. Muy buena presentación, muchas felicitaciones. Entonces, bueno, agradecemos al profesor Pinto Perry entonces por su excelente presentación. Y así hemos finalizado la ronda de presentaciones, por lo que procederemos a dar la palabra a la vicepresidenta de CAPIC, la señora Paz Aria, que nos va a agradecer este evento en representación de CAPIC. Hola, muy buenos días. Bueno, felicitarlos, saludarlos en primer lugar a todos, amigos y amigas de esta gran comunidad CAPIC. Agradecer a la Universidad de Santiago, ¿cierto? Y a la Universidad Alberto Hurtado por esta jornada, como siempre muy enriquecedora para todos, que nos permite estar presentes mensualmente, ¿cierto? Como mínimo, como CAPIC en este desafío que es mantenernos unidos en el escenario en que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Que no es fácil y que nos genera un espacio de compartir, de poder apreciar los valiosos aportes de nuestros colegas y de poder estar en contacto que siempre es importante y más en estos momentos. Agradecer a los anfitriones, agradecer a los expositores por sus excelentes presentaciones, Fernando, Humberto y Germán, ¿verdad? Y convocarnos a seguir conectados, y en nombre del directorio de CAPIC y de Luis Jara, nuestro presidente, que hoy día no puedo estar presente, le hago llegar sus saludos y lo mejor para todos, que nos sigamos cuidando y a seguir conectados en las próximas actividades que vamos a organizar como CAPIC, y especialmente como comité científico. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la palabra de la profesora Arias y damos la palabra ahora a la presidenta del Comité Científico de CAPIC, la doctora Berta Silva. Hola, muy buenos días. Bueno, reiterar los agradecimientos especialmente a Isabel Torres, directora del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile, que ha sido la anfitriona, la organizadora y además la moderadora. Así que muchísimas gracias por este trabajo mancomunado y además por haber organizado esta actividad con 3 excelentes expositores, cada uno con su riqueza desde la perspectiva del tema que aborda. Y yo me voy a abocar a señalar que cualquiera de las universidades socias de nuestra asociación científica CAPIC puede ser anfitriona, puede ser la organizadora de un evento, ya han sido varios. Invitarles para el próximo evento, que va a ser el 25 de junio y va a estar organizado por la Universidad Católica del Norte, por el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión. Así es que también con un muy buen tema. También invitarle a que presenten trabajos, ya les voy a mandar una nueva convocatoria a la 32ª conferencia de CAPIC, que es organizada por la Universidad Austral de Chile. El presidente del comité organizador es Leonardo Pacheco, y esta va a ser entre los días 17 al 19 de noviembre. Ya les confirmaremos la modalidad. Y por último, les quiero invitar a ingresar a la página de CAPIC, especialmente a la sección de académico, donde hoy día hay alrededor de 77 académicos, 18 son extranjeros. Invitarles a que ustedes incorporen allí sus nombres, su identificación y su tema de interés. Así que muchas gracias nuevamente por la alta convocatoria que hemos tenido, una vez más por la confianza y por seguir construyendo redes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos dar la palabra, sé que estamos pasados de tiempo y todo, pero si es que alguien quisiera hacer algún comentario dentro de los asistentes, algún saludo así general, les damos la palabra. Pueden levantar la mano también si quieren que haya orden. No se peleen, por favor. Parecen alumnos. Claro. No, está bien. Bueno, entonces, en honor al tiempo, agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este seminario y en nombre de las universidades organizadoras y CAPIC. A quienes participaron les haremos llegar una encuesta finalizando esta actividad y así damos por finalizado el encuentro. Agradecemos su tiempo, participación y compromiso con la organización. Así que muchísimas gracias, estamos todos en contacto, un abrazo virtual como hace mi hija en el jardín, ¿ya? Así que nos damos un abrazo porque somos todos aquí, nos conocemos desde hace muchos años, así que un gusto haber podido colaborar organizando esta actividad y disponible para las que vengan. Muchas gracias a todos y todas, que tengan un muy feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por los mensajes del chat. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias, nos Gusto. estamos viendo. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, saludos Gracias a todos. ustedes. Muy buena Gracias. organización. Muchas gracias. Saludos, Carmen. Gracias a ti también. Muchas gracias. Gracias, Muchas Ángelo. gracias. Las universidades amigas. Muy bueno todo. Excelente. Muchas gracias. Vamos a